7:13. A esta hora de la mañana tenemos el gusto de contar con la doctora Luz María Múnera. Ella es la consejera presidencial para las regiones y también está María Victoria Aristizábal, asesora del suroccidente. La saludamos con los buenos días. Bienvenida, doctora, al departamento de Nariño. Bienvenida aquí a Pasto, a Voces del Sur. Bueno, muchas gracias y quitemos el doctora. Bueno, recordemos que este es el gobierno del cambio, así que no hay doctoras, hay compañeras y compañeros sacando esto adelante, trabajando mucho para que la dignidad se haga costumbre, para que logremos seguir caminando el cambio en Colombia. Bueno, buenos días, compañera María Victoria. Buenos días, compañeros, compañeras. Encantada de estar en este espacio y podernos dirigir a la población nariñense. Bueno, iniciemos hablando sobre quién es Luz María Múnera y el trabajo que usted desempeña en este espacio de la Consejería Presidencial. Bueno, yo soy una mujer de 59 años que tiró piedra la primera vez a los 14, algo así como 46 años de lucha social en todos los frentes. En el estudiantil, en el comunal, con los campesinos, con los sindicatos. Bueno, en 46 años se hacen un poco de cosas. Soy administradora pública, fui concejal de Medellín. En el periodo anterior de Fico yo le hice oposición, me tocó el primer periodo de Federico Gutiérrez en Medellín. Llegué a la Cámara con el cambio, perdí la curul con se me olvida el nombre del señor del Centro Democrático, en un actuar que hay que decirlo, no fue el mejor. El Consejo de Estado le revisó 3.000 mesas al Centro Democrático y 300 a mí. Obviamente tenía que perder. Ahí pasé a ser viceministra en el Ministerio de la Igualdad y estuve poco tiempo. Y luego pues el presidente me pide hace 2 años acompañarlo en la Consejería Presidencial para las Regiones. Encontramos una consejería muy distinta a la que hay hoy. La cambiamos, obviamente, con el manual de funciones que nos permite la ley. Sobre todo, aplicamos la orientación del presidente Gustavo Petro. La consejería es chiquita, es pequeña, pero es muy grande en términos de todo lo que le compete. Nosotros tenemos 25 sentencias que implican al presidente de la República, entonces coordinamos el cumplimiento de esas sentencias. Tenemos 28 mesas interinstitucionales donde van todos los ministerios a arreglar problemas, a discutir problemas. Hacemos la relación entre la presidencia de la República, gobernadores y alcaldes, pero sobre todo hacemos la relación entre la presidencia y las organizaciones sociales. Somos 80 en este momento, cuando llegamos éramos 42, hoy somos 80. Llegamos y encontramos solo 4 enlaces, todos vivían en Bogotá. Fue lo primero a lo que le metimos la mano, poder tener enlaces en los 32 departamentos, tener compañeros y compañeras en el territorio que pudieran estar permanentemente contándonos qué pasa y ayudando a la gente con un montón de asuntos. Bueno, y soy como un arbolito de Navidad. Sí, o sea, yo tengo un cuento que yo digo que eso debe ser que el presidente se levanta por la noche y se pone a caminar la casa de Nariño y cuando pasa por consejería dice, ¿verdad que tengo un problema? Ahí lo cuelga. Entonces, muchas cosas que van pasando, se nos entrega la responsabilidad. Ha sido un trabajo duro pero muy bonito y yo ya ando con la nostalgia de la ¿qué? Petrotusa. Eso, yo ya ando con la nostalgia de la Petrotusa, porque creo que hemos hecho mucho, pero creo que también nos falta. O sea, el cambio apenas empieza a caminar y yo creo que este país nunca terminará de agradecerle al presidente Gustavo Petro que haya abierto la puerta para el cambio, para cosas distintas. Compañera Luz María Múnera, hablemos de eso. La nostalgia, pero también digo que queda la satisfacción de haber avanzado. Hablemos de eso, de lo que se puede mencionar. Pues no tenemos aquí todo el espacio, porque aquí hemos caminado nosotros el territorio nariñense. Sí. Y cada nariñense tiene una razón para decir que este gobierno ha hecho cosas. Cumplió. Entonces, hablemos, no sé si hacemos un decálogo, por ejemplo, ¿le parece? Es que el presidente es exigente y uno se vuelve un poco como él. Para Gustavo Petro no es suficiente nunca. Siempre quiere más y más y más. Y este gobierno, él es un guerrero, ha sido complejo.
Entonces todos esos recortes de presupuesto, las reuniones con él tienen una cosa y es que, presidente, la 5G o el PAE, pues el PAE siempre va a estar pensando en lo social. Cuando llegamos, él quería entregarle a nuestros viejos 1 millón de pesos mensuales, pero obviamente presupuestalmente era imposible. Eso fue una discusión con él, wow, porque era lo que él quería realmente y lo que siempre está buscando en lo social. Entonces, ¿cumplimos? Sí, cumplimos. Mire, tenemos 118 compromisos para empezar a conversar con Nariño, con una inversión de 3.3 billones de pesos, por ejemplo. Aquí yo voy a dejarles una documentación para que ustedes puedan tener, ahí van a tener los códigos BIPIN, todo, para que nadie les venga a decir, usted está diciendo mentiras, no, que está todo lo legal. Hay un asunto, en construcción de vivienda urbana, pues tuvimos dificultades, y también hay que contárselo a la gente, que en su momento se dijo, pero no tuvo mucho eco. Los primeros 2 años no pudimos hacer nada en vivienda nueva. Toda la plata de los primeros 2 años de gobierno estaba amarrada en serio, o sea, amarrada. Entonces, por ejemplo, en Nariño invertimos 71.150 millones de pesos en 13 municipios con 7.596 personas beneficiadas en vivienda nueva. Les voy a dejar un documento que dice cuánto fue la inversión en cada uno. ¿Por qué me lo estás pasando? Estoy peleando aquí con esta muchacha. Deje los deditos quietos, por favor. Les voy a dejar cuánto por municipio en cada uno de esos 13 municipios. Hay un tema muy bello de mi corazón y del corazón del presidente. El presidente tiene nosotras somos privilegiadas frente a Petro. Las mujeres. El tema de titulaciones. Ustedes lo saben, uno encuentra a doña Berta que nació en una casita, allí nació su mamá, allí llegó su abuela y ella no tiene sino una compraventa, nunca ha podido ser propietaria de esa casa. Y claro, con el desarrollo urbanístico, con los lugares donde están esas casas que hace 100 años no le importaba a nadie, pero hoy sí, esas titulaciones siempre han tenido dificultades. Pues lo que hizo el presidente Gustavo Petro fue también invertir una plata en titulaciones. En eso son 560.000 millones de pesos en 18 municipios y priorizamos a 12.492 personas, hay que decir la mayoría mujeres. ¿Privilegio del presidente? Sí, yo tengo que reconocerlo. Él ha querido, miren, hace 70 años en Colombia las mujeres no podíamos tener propiedad, 70, 80 años. Los propietarios eran el papá, los hermanos, el marido. Bueno, nunca llegaba el momento de propiedad de las mujeres. Eso cambió en el papel, pero digamos que en la realidad seguimos en las mismas. Son muy pocas las mujeres colombianas que pueden tener, digamos, su propiedad. Esto lo ha ido cambiando. También en tierras ha sido una cosa permanente. Vivienda, esto es vivienda rural, ¿cierto? 21.910 millones de pesos en 12 municipios con 990 personas beneficiadas. ¿Pudo ser más? Claro que sí. ¿Queríamos más? También. Pero el presidente cumplió y cumplió más de lo que podía con lo que le permitieron cumplir. Porque no nos tomamos el poder, llegamos a la presidencia. Y hemos tenido un Congreso y unas Cortes que todo el tiempo están mirando cómo maltratan la posibilidad de que lo social llegue. Eso ha sido un asunto permanente en este gobierno. Titulaciones de tierras ya lo miramos. Barrios de paz, ahí tenemos 1.990 millones de pesos. Esto es legalización urbanística, mejoramiento de vivienda, recuperación de espacios públicos, con 3.648 personas beneficiadas. Si quiere vamos conversando. En mejoramiento de vivienda 110.000 millones, 23.180, y en esto quiero decir que no ha sido la limosnita para medio pintar la casa, sino que realmente esto ha sido mucho en la ruralidad, un poco también en la vamos a mirar, Pasto, 15.987 millones de pesos. O sea, hemos cumplido. El gobierno ha estado cumpliéndole, y el sur, los vientos del sur han ocupado la cabeza y el corazón del presidente.
Bueno, afortunado y qué bueno lo que hoy se está haciendo. Creo que desde algunos espacios de comunicación, de alternativos, reclamábamos eso. ¿Por qué no era tan fácil tener la información? Hoy ve uno que hay aquí. Todos los días hay buenas noticias. Dice que hace el gobierno es que entrega noticias diarias. 370,000 jóvenes del SENA de estratos 1, 2 y 3 hoy tienen contrato laboral y reciben un salario vital de 2 millones de pesos. Pero en algún momento se convirtió en algo difícil, o sea, tener la información. ¿Por qué era tan difícil? Y porque hoy es más fácil que la gente pueda conocer qué hace el gobierno. Porque creo que aquí tuvimos una pugna en Nariño. Sí, y la pugna era con los parlamentarios, con los políticos de los partidos que hacen oposición. A ver, ¿qué ha hecho el gobierno? La compañera como diputada se enfrentó a 13 diputados a ver, muestre algo que ha hecho. Y no lo teníamos. Bueno, lo primero es que yo tengo que reconocer, y eso ha sido una lucha del presidente además, que la comunicación no ha sido la mejor. Al final del gobierno logramos que las entidades entendieran que esto había que hacerlo. Nosotros lo venimos haciendo desde el principio, siempre estamos comunicando, pero vuelvo y repito, somos muy chiquitos. Somos pequeños. Logramos que al final se entendiera que había que comunicar absolutamente todo lo que había hecho esta presidencia. Tómese la agüita, todo lo que había hecho un poquito, gracias. Porque bueno, se subió hasta el 4º piso, pero también le debe afectar, bueno, de Bogotá acá no hay mucho cambio. No hay mucha diferencia, aunque yo vivo poco en Bogotá. Bogotá paso 1 o 2 días, después me voy para los territorios, que además es donde más cómoda me siento, no es en el Palacio de Nariño, me siento más cómoda afuera con la gente. Compañera, hablemos de algo que también es polémico, Rosita, y es ese tema de lo que hoy se ha hablado del pacto Nariño. El pacto por la vida, que lo firmó el presidente de la República en Tumaco. Sí. Y entonces la oposición vuelve y dice, pero es que eso es vigencias futuras, eso es expectativas, esos son cuentos que al final no se van a cumplir. Pues los que saben de administración pública saben que las vigencias futuras no son expectativas. Y uno de los dolores que tiene la oposición en este país es que, miren, nosotros nos pasamos en Bogotá meses dejando listas todas las vigencias futuras, porque las vigencias futuras no son mera expectativa. O sea, están las vigencias futuras y se cumplen, esa plata está ahí. Podíamos hacer un pacto Nariño, o el de Chocó, o el del Cauca, o el del Catatumbo. Podíamos hacerlo y ejecutarlo inmediatamente, no, financieramente no da. Pero hay que decirle a la oposición, ¿ustedes se acuerdan que existe una cosa que llama planear? ¿Tienen alguna idea de eso? Porque pareciera que no. Y los pactos son planeación a 10 años del territorio. Eso es. Los pactos, y como son planeación a 10 años, ¿usted con qué lo garantiza? Con un COMPEX que no es garantía de nada. Yo digo que en Colombia un COMPEX no se le niega a nadie, pero es una herramienta para que la gente pelee sus derechos, y con vigencias futuras, que ya sí es la herramienta que deja amarrado el presupuesto futuro para poder ejecutar. Bueno, doctora, si bien es cierto, son algunos proyectos que están en este pacto por la vida, que es de 12.2 billones de pesos, sí, pero dicen vigencias futuras, pero también hay algunos proyectos que ya se están avanzando. Sí, claro, y Nariño... Podríamos mencionar de esos, compañera. Ya los vamos a buscar, pero antes de que ella me los ponga, miren, es que del presupuesto general de la Nación, este gobierno de Nariño ha invertido en 4 años históricos 16.35 billones de pesos. En Nariño. En Nariño. Y no estoy hablando del pacto. Eso estoy hablando de la inversión. Interesante que yo les voy a entregar el documento, se lo voy a dejar. Por favor. O sea, no estamos hablando de menudo. Bueno, 16.35 billones de pesos. Maestro Álvaro, ¿cómo diría el profe Chucho Martínez? Dame pacto. 16 billones, 16 de Villuco, dice. De Villuco. Eso es, yo creo que en historia ha tenido el departamento. Usted que ha estado discutiendo los presupuestos del departamento. No, esto es histórico sí, en el departamento de Nariño, que se hayan invertido 16.35 billones de pesos en el departamento. Y mire, diputada, ayer tenía una reunión con unas comunidades y quiero aprovechar sus micrófonos para esto, que es un debate. Y es un debate
que nos toca dar. ¿Dónde está la inversión, la mayor inversión? ¿Dónde están los más pobres? Entonces la gente le dice a uno, es que las cifras de Pasto o de Ipiales no son tan grandes como las del Pacífico Nariñense. Y yo les decía, venga, vamos al Pacífico Nariñense y miremos qué falta allá. Uy, que la y qué realidad falta aquí. Es el abandono total del Estado en estos territorios. Entonces, obviamente no podemos, primero yo les decía, nos toca sentirnos colombianos para entender dónde decidió este gobierno invertir más, que no se trata de que en Pasto no hay, no, en Pasto hay muy buena inversión. Y creo que el alcalde no puede negarlo porque le ha ido bien con este gobierno. Por el bien de todos, primero los pobres. Además, entonces, la gente dice, ayer me decía una señora de las juntas de acción comunal, que porque a unos territorios yo le decía, venga, pégese una idita al Pacífico Nariñense. Vaya. Rosita lo conoce. Claro. Todos lo conocemos los de acá. Mire, sabemos la realidad. Claro. Entonces, ¿qué le piden a un hombre del tamaño de Gustavo Petro? Que invierta igual donde se necesita menos que donde se necesita todo. No lo va a hacer. Va a poner el énfasis siempre donde más se necesita. Siempre. Es que necesitamos que todo Nariño tenga la misma inversión. No, compañeros. Es que todo Nariño no tiene las mismas necesidades. Claro. Y hay que priorizar donde hay más pobreza. Y más, usted lo sabe, los presupuestos son finitos. Eso acaba. Ya quisiéramos una bolsa tan gigantesca que nos acabara. Ahí sí, hágale, ¿cierto? Pero hay que invertir donde hay más pobreza. Sí. Y Colombia, nosotros, el presidente Gustavo Petro cogió un país donde hay territorios que jamás habían sido habitados por el gobierno nacional. O sea, yo he llegado a territorios, inclusive en Tumaco. Cuando era viceministra me volé. Eso me regañaron mucho por eso, pero así soy yo. Me fui para los barrios de Tumaco solita, me volé. Me volé a las 9 de la mañana antes de que todo el mundo se viera y yo me fui por un ladito con un líder comunitario de allá. Eso fue hace 2 años. Más de 2 años yo estaba en el viceministerio. Y me fui con ese líder a andarme los barrios de Tumaco. Eso después me regañaron por el problema de seguridad porque no me llevé a nadie. Me fui sola con mi líder. Y si uno se camina a esos barrios y no entiende que allí se necesita más, pues todavía tiene muy insertado el modelo neoliberal, que es el del individualismo, que necesitamos sacarlo del corazón y de la cabeza, para poder entender que esos barrios de Tumaco necesitan más. Allá pasé de 9 de la mañana a 5 de la tarde, una vieja muy bella me invitó a almorzar, me hizo un guisado de piangua, que no me he comido en ningún restaurante. O sea, una cosa espectacular. Pero la pobreza allí, la falta de agua potable, esos caminos por donde uno se mueve en el barrio, que además hay tabla. Claro, que además hay partes donde hay que brincar, sí, porque está roto, porque ya se pudrió la madera. O sea, todo eso. Y hay alguien que pueda pensar que el presidente debe invertir más en el centro de Pasto que en Ipiales, que en la costa nariñense, en el Pacífico. Pues claro, no, compañeras, que eso no lo ven los políticos tradicionales que estuvieron acostumbrados a ver las grandes obras. No es que no lo vean, amigo, no les interesa. No sí, ¿no? Tampoco les interesa. Claro. Porque permitimos unos minuticos también a la compañera María Victoria Aristizábal, que es la asesora de Suroccidente. Hablemos, ¿qué hace este gobierno en el suroccidente colombiano? Que podemos mostrar para que hoy lo conozcan a través de este espacio Voces del Sur. Bueno, me quiero referir a un ejercicio muy importante que se hace desde la consejería y es facilitar la articulación entre el gobierno local departamental con lo nacional. Tenemos todos la visión de que las localidades tienen que hacer unos trámites muy exigentes para lograr gestionar los recursos públicos para sus municipios y sus departamentos. Pues esta dependencia, la consejería, facilita esa relación directa con los alcaldes para que puedan llegar y hacer trámite de esos recursos y puedan llegar al territorio. De manera especial, para el suroccidente está toda la intención de parte del gobierno nacional.
de parte de nuestro presidente. Es una orientación presidencial llegar al suroccidente, así, de manera específica, y por eso nuestro interés en acompañar, ¿cierto?, esos intereses de los alcaldes, de los gobernadores, para que puedan llegar a estas instancias. Me quiero referir a un ejercicio muy, muy especial que tuvimos esta semana con el gabinete infantil en el municipio de Ipiales, donde tuvimos una cosa bellísima, bellísima, y hemos comentado que vinimos a beber nuevamente de la esperanza de este pueblo nariñense. Una actividad conmovedora para todos nosotros, en el sentido de encontrar unos niños, niñas que yo diría no pasan de 10, 11 años, con una claridad frente al gobierno del cambio, donde pudieron expresar cada uno, ¿cierto?, cómo está leyendo esta posibilidad del pacto, ¿cierto?, del gobierno del cambio. Y de verdad que nos vinimos, ¿cierto?, muy, muy, muy emocionadas de ver niños y niñas con esa calidad de conceptos. Había un niño que explicaba cómo el país sí estaba mejor alrededor del precio del dólar. Ajá. Un niño, yo creo que tendría 9 o 10 años, yo lo claro, miraba. lo viven mucho porque es la frontera y claro, ahí se mueve el dólar. Pero además lo entiende, ¿cierto? Claro. Yo que enamorada así, pues, hice plop. Enamorada de las niñas, empoderadas, o sea, una cosa bien, bien bonita. Esa lucidez de nuestros estudiantes también obedece a que hay un buen PAE. Y buenos maestros. Y buenos maestros, buena infraestructura, buenos ambientes escolares. Sí, claro, claro. Yo con el PAE vengo peleando por todo el país porque creo que hay que mejorarlo más. Creo que hay que empezar a pensar en restaurantes escolares en todas las instituciones. Que los administren las juntas de acción, de juntas de padres de familia. Y que no sean los grandes negociantes, porque que no buena parte que se queda. Sí, buena parte se quedan los contratistas. O sea, esos restaurantes manejados por las asociaciones con el compromiso de poder contratar a las mamás que tienen mayores problemas económicos en la comunidad educativa, pues uno para los hijos nunca cocina ni maluco ni mal. Uno para los hijos cocina rico. Y le echan masito, le echan un huesito, le echan alguna cosa más, porque yo también soy docente y vivía eso. Y entre los profes colocábamos un poquito más para que haya un poquito más de proteína, de carne, claro, y para mejorar. Este tema también hay que hablarlo sobre los avances del gobierno, los logros del gobierno, que no son reconocidos por las autoridades locales. O sea, esto no viene del gobierno de arriba, lo lograron ellos, lo hicieron ellos. Pero además ¿qué pasa frente a esto? Algunos han sido muy atrevidos, hay que decirlo. Yo pues no tengo muchos pelos en la lengua y abuso un poquito del cargo que tengo. Y cuando llego a un territorio donde veo eso, y aquí está abierto este espacio para eso. O sea, los equipos básicos en salud no los pagan los alcaldes. A mí me da mucha pena, ni los gobernadores. Me da mucha pena, pero no, ni un peso ponen en eso. Los equipos básicos de salud son un esfuerzo del gobierno nacional, que se está haciendo por intermedio de las heces, pero es plata 100% del gobierno nacional. No pueden seguir algunos alcaldes, algunos gobernadores echando pecho con los equipos de salud cuando esa concepción de la medicina preventiva, de la salud preventiva, es del gobierno del cambio y el esfuerzo económico lo hace el gobierno del cambio. Hay lugares donde le cambian de nombre y entonces dicen que es del alcalde. Sí. Eso En el departamento de Nariño, doctora, en la mayoría de municipios están diciendo eso. Hemos tenido que llegar a aclarar, más aún, de esta corrupción que hay en los diferentes municipios. Le solicitan a las enfermeras, a los médicos, que les pasen el CBY a los señores alcaldes. No, eso, lo que pasa es que ¿qué nos está pasando también con ese tema? Yo en eso soy medio horrorosa y prometo empeorar. Uno le dice a la gente, venga, yo le guardo su nombre, pero páseme las denuncias, deme una pruebita para yo poderme mover. Lástima que no sucede. Entonces a mí me toca a veces hacer denuncias generales, pero no puedo ir a una fiscalía, no puedo ir a una contraloría, porque no tengo, digamos, el detalle para poder hacer la denuncia. Que condicionan a la gente al trabajo y el riesgo de perderlo, y eso con eso es lo que viven. No. En los municipios con pocas oportunidades eso ocurre.
Mire, amordazan a la gente. nosotros tuvimos muchas denuncias cuando llegamos a la consejería. Y no falta el que de pronto intenta decirle a uno y por el ladito, pues que le ayude, que algo pasa, ¿cierto? Hombre, a nosotros ya nos pagan y nos pagan bien. Nosotros, le voy a contar una historia, mire las dificultades con el gobernador de Antioquia. Nosotros en 3 días le levantamos un proyecto que tenía caído. Tenía 3 días, o sea, con la capacidad técnica que puede tener una gobernación como la de Antioquia y no fue capaz de hacerlo técnicamente correcto. ¿Quién llegó a hacerlo? La consejería. Le pedimos ayuda a planeación. A las 11 de la noche del día que perdía ya su proyecto de ambulancias, se lo terminamos de organizar. Porque ese es el trabajo nuestro, ayudar a eso. Y nadie puede cobrar por hacer eso. Es que eso está en mi manual de funciones. Y puede ser el gobernador más enemigo como el gobernador de Antioquia, o el más amigo. A ambos hay que ayudarles. Hay que ayudarles porque esa es parte de nuestra tarea, de nuestra función. Y en eso planeación nos ayuda montones. Tenemos un equipo en planeación al que le llevamos las dificultades, pero nadie puede cobrar por él, nadie puede cobrarle por un empleo. Y mientras la gente no se pare firme en eso y no denuncie, tanto en lo grande como en lo chiquito, pues no vamos a salir de hueco. La gente tiene que aprender a denunciar. Bueno, nos faltaría mucho tiempo para poder seguir hablando de los logros y detallar un poco más, conocer. Solo avanzamos con el tema de vivienda, el tema de legalización de tierras. Yo les voy a dejar un documento muy completo para favor, que tengan de qué hablar unos días. Y los compañeros y la gente que está interesada, pues le vamos a compartir, porque creo que hoy la gente necesita los argumentos para poder decir, miren, estas son las razones para decirle que hay que darle continuidad a este gobierno, un segundo mandato, un segundo gobierno progresista, con un modelo, con una propuesta que gobierne para las mayorías. Le agradecemos muchísimo por estar acá en nuestro espacio y le seguimos invitando en otra oportunidad a la compañera María Victoria, a Paula, para que puedan estar y sigamos dialogando, nos entreguen más detalles de esos 16.34 billones, Rosita, yo quedo, bueno, claro, con razón que uno va a los territorios y nosotros estamos convencidos con este gobierno, nosotros estamos agradecidos, y la tusa que usted expresa ya es en el departamento de Nariño generalizada, y eso lo escuchamos, usted le escucha a los niños, pero vaya a los barrios populares sí, de Pasto, Rosita. Sí. ¿Qué escuchamos a la gente? Enamorada de un proyecto político. Hicimos una tertulia donde nos pusimos a conversar y salimos hasta le decíamos, bueno, ¿cuál ha sido un logro del gobierno? Con logros que nosotros ni siquiera nos habíamos enterado, sí, pero ellos ya lo sabían. Qué bonito, yo creo que tenemos que agradecerle a Gustavo Petro también que el pueblo despertó. Y así como lo decía un amigo en común, nunca volverá a dormir. Y esa es la esperanza de nosotras, los y las nariñenses, que el pueblo despertó y que hoy tiene esa esperanza. Hagamos conocer a nuestros oyentes a esta hora en Voces del Sur la agenda. Con dignidad cumplimos, ruta por Nariño. La consejera presidencial para las regiones, Luz María Munera, los invita a la socialización de los logros del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hoy sábado 16, hora 3:30, lugar Parque de Villaflor 2. Bueno, ahí está, Paulita, reitere la invitación con los buenos días. Muchas gracias, buenos días para la mesa de trabajo, siempre agradable poder compartir la palabra y reiterar la invitación. Hoy estaremos también con la consejera Luz María Munera y todo su equipo de la Consejería Presidencial para las Regiones en La Cocha, en el Encano. Caminaremos ese lugar que hace reserva forestal precisamente para la protección de la Amazonía, una responsabilidad de esta consejería. Y en la tarde, como bien lo invita Rosita y lo invita Jairo, tendremos diálogo social en barrios populares, en Villaflor 2. Hoy nos encontraremos en el parque. Bienvenidos y bienvenidas todas a compartir un chocolate. Ya está previsto el chocolatico, porque aquí es como nos gusta en la casa, con chocolate y con buena música, con emprendimientos y con diálogos de lo que somos, desde la cultura popular. Compañera, muchas gracias por estar nuevamente. A ustedes, un millón de gracias, el corazón siempre en el sur. Qué bonito. Y bueno, yo soy muy antioqueña, yo creo que nota, no tengo que decirlo. Pero el sur
Nariño para mí siempre ha sido un lugar especial, y los nariñenses, porque su historia es una historia de lucha, siempre ha sido una historia de lucha. Y bueno, algunos somos luchadores por la dignidad humana y aquí encuentro uno el calorcito. Así que a seguir trabajando por el cambio, a enamorarse del cambio y a seguir adelante para que Colombia llegue a un punto de dignidad humana lo suficientemente bueno para que ningún niño, niña se acueste sin comer, ningún colombiano se acueste sin comer. Y usted es maestro, mi hijo también. Aquí hay 3 maestros. Sí, bueno, 3 maestros. Mi hijo mayor es maestro. Y hoy ya no es diputada, es representante electa del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes. Qué bien. Entonces, bueno, ese Entonces, es nuestro equipo. Sin los maestros y las maestras no es posible. No es posible. Ustedes son el ejército de la dignidad que nos garantiza que esa cultura política se inserte. Acá en nuestra tierra le decimos a esas palabras bonitas, PAI. PAE, pero también pensamiento crítico. Hay que construirlo, hay que seguirlo construyendo todos los días. Un abrazo para Nariño y muchas gracias por recibirme en su casa. Bienvenida Nariño y bienvenida siempre a Voces del Sur. Muchas gracias. 7:44 minutos.